Ahí está siendo grabada nuestra sesión. Bueno, chicos. Prueba de IFES, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Anteriormente, las ciencias sociales eran solamente demarcadas en el área de geografía e historia, pero ahora las ciencias sociales pues se entienden o se ven desde otro punto de vista, ¿sí? Y se empiezan a integrar otros elementos importantes. Dentro de esos elementos se incorporan las competencias ciudadanas. Entonces, yo ya les había comentado a ustedes la sesión anterior qué es lo que evalúa el IFES en competencias ciudadanas. Me gustaría saber si alguno de ustedes recuerda esa información. Lo vimos al final, tal vez no la recuerden muy bien, pero sí me gustaría escucharlo. ¿Qué evalúa, según lo visto, qué evalúa el IFES en el área de sociales y competencias ciudadanas? A partir de este momento pueden dar su opinión. Muchas gracias. ¿No? ¿Quién dijo yo? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Listo, Cristian. Nosotros ya tuvimos una sesión anterior, en esa estuvimos haciendo o estuve haciendo un bosquejo general de todo lo que es el IFES, de lo que evalúa, ¿sí? Haciendo una introducción. Es importante que, o les estoy preguntando en estos momentos, ¿qué recuerdan ustedes de eso exactamente cuando yo dije que evaluaba el IFES en el área de sociales y competencias ciudadanas? Si te acuerdas de qué elementos o qué competencias, porque también es importante resaltar que dijimos que el IFES evalúa competencias, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué competencias evalúa el IFES en el área de sociales y competencias ciudadanas? Lo manifesté en la clase anterior. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cristian? ¿Sí o no te acuerdas? Bueno, Cristian se quedó en silencio. ¿Otra persona recuerda lo que estábamos manifestando de competencias ciudadanas y ciencias sociales? ¿No? ¿Nadie? Bueno, listo. Esta pregunta que les acabo de hacer es una pregunta importante y es necesario que ustedes tengan en cuenta, chicos. Si yo voy a hacer una prueba y yo no sé quién me va a evaluar esa prueba, pues estoy grave. Ahí ya tengo menos un punto, ¿sí? Entonces es importante que en cada una de las áreas, no solamente en el área de sociales, sino en cada una de las áreas, como es lectura crítica, inglés, ciencias naturales, ¿sí? Ustedes sepan qué les va a evaluar el IFES. Está evaluando competencias, que ustedes sepan de forma específica cuáles son esas competencias. Entonces, miren. Esto lo manifesté la clase anterior, pero pues veo que no lo recuerdan muy bien. Tal vez ahora, en este momento, cuando lo están viendo, pues ya saben de qué se trata. De forma específica, les venía manifestando que antes las ciencias sociales se cerraban geografía e historia. Sí, ya, solamente. Pero ahora se tienen en cuenta otras dimensiones, ¿sí? De ahí, pues, que el área de ciencias sociales sea compleja, sea un poco extensa, pero compleja no en términos de que sea difícil, sino compleja en términos de que es algo integral, ¿sí? De que toma varios elementos. Entonces, antes de iniciar, voy a hacer un recuento breve de esta información, pues teniendo en cuenta que ya la había manifestado. Se evalúan 3 competencias específicas. Estas son pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento sistémico y reflexión crítica. Profe, háblanos en español. ¿Qué quiere decir eso? Listo, ya les hablo en español. Cuando nosotros hablamos del pensamiento social, en términos generales, pues se parte del hecho de decir que las ciencias sociales busca que ustedes como estudiantes de grado 11 se reconozcan primero como ciudadanos, que tengan unos conocimientos y unas habilidades que le permitan comprender el mundo social desde la perspectiva o desde la visión propia de las ciencias sociales, ¿sí?
También en el IFES, en el área de sociales, evalúa la habilidad que usted tiene para analizar distintas situaciones, ¿sí? Con argumentos, posturas, conceptos, dimensiones y contextos, ¿sí? Todos estos términos que acabo de mencionar son propios del área de ciencias sociales. Más adelante lo voy a explicar de forma específica. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que la prueba no le pide a usted que responda desde su opinión. Si bien la prueba está diciendo que va a evaluar sus argumentos, la prueba no le está diciendo a usted, deme su opinión de acuerdo a X o Y situación que les ponen, ¿no? La prueba no le está diciendo eso. Sencillamente la prueba le va a exponer a usted una situación y usted, fundamentado en esas opciones de respuesta, que la única válida es una, ¿sí? Usted va a dar respuesta, pero usted ahí no va a empezar a hacer juicios de que, pues políticamente yo soy de izquierda, soy de derecha, entonces, de acuerdo a mi ideología, o de acuerdo a mi ideología política, yo considero esto, esto y esto. No, no sirve, chicos. No es su opinión. En este caso, pues debemos ser objetivos, ¿sí? Debemos dar respuesta a esas preguntas, pero basado enteramente en esa información que se nos brinda, pues, en esa situación. Es importante eso. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no es mi opinión, no es lo que yo pienso. Es reconocer que hay unas opciones y que de acuerdo a esas opciones yo debo hacer un análisis, como lo hicimos en la clase anterior con algunos ejemplos y lo vamos a hacer el día de hoy. Yo debo hacer un análisis y fundamentado en ese análisis debo dar una respuesta, pero no es que yo pienso que porque mi ideología es tal, no, así no funciona. Si lo hacen así, pues ya van a estar en graves problemas. Entonces, el pensamiento social evalúa la capacidad que tiene usted como estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales. El conocimiento de los principios constitucionales, es decir, en esta parte se le va a evaluar, además de que usted tenga conceptos básicos de ciencias sociales, que usted tenga unos saberes sobre derechos y deberes de la Constitución Política de 1991, que es la ley de leyes que nos rige en Colombia, ¿sí? En esta parte eso es lo que le va a evaluar el IFES. Además de eso le va a evaluar si usted sabe cómo está estructurado su país, el ordenamiento político del país colombiano, ¿sí? Y todo esto con el fin de que usted analice situaciones sociales, de tipo social. Entonces, por esa razón es importante, yo les voy a estar compartiendo a ustedes un material complementario. Ese material complementario va a tener algunos conceptos claves de las ciencias sociales, ¿sí? Como son conflicto, como son ciudadanía, por ejemplo, democracia, discriminación. Les pregunto, si yo les pregunto en estos momentos a ustedes qué es xenofobia, ¿ustedes estarían en la capacidad de decirme qué es xenofobia? Si estamos hablando de conceptos centrales de las ciencias sociales. No, los escucho, no escucho a nadie. Xenofobia. Término de xenofobia, ¿cómo lo puedo definir? Sé qué es. ¿No? ¿Nada? ¿Quién dijo yo? No todos a la vez. Es como un miedo hacia algo. Hacia algo, porque tú lo asocias por el término de fobia, ¿cierto? Entonces, como tú bien lo dices, es el miedo a algo, porque dentro de ese término está fobia, y entendemos que la fobia es el miedo a, ¿sí? Pero en este caso, la xenofobia es el miedo o es el rechazo que experimentamos por aquella persona que viene de afuera, aquel extranjero, ¿sí? Que llega a nuestro país. Entonces, ese extranjero va a sufrir un rechazo.
y nosotros vamos a tener un miedo. ¿Y cuál es ese miedo? Miedo a la persona que viene de afuera. Entonces, miren, términos como ese que acabo de mencionar, la xenofobia, son términos fundamentales de las ciencias sociales. Entonces, no se te haga extraño que en la prueba del IFES tú encuentres términos como esos. A veces se da el concepto como tal dentro del enunciado, ¿sí? Puede decir, según la xenofobia, que es un rechazo o un miedo o una discriminación al extranjero, responda a la siguiente pregunta, ejemplo, ¿sí? Pero puede que no te dé el concepto, solamente se estipule la palabra como tal. Entonces, por esa razón, el pensamiento social está diciendo, venga, yo en esta parte como IFES, yo le voy a evaluar a usted que usted tenga conocimiento de conceptos claves del área de ciencias sociales. También le voy a evaluar a usted que usted tenga conocimiento de la Constitución política, de forma específica de los derechos, de los deberes, ¿sí? Por ejemplo, los derechos fundamentales. Si yo les pregunto, ¿conocen ustedes sus derechos fundamentales de acuerdo a lo que se estipula en la Constitución Política de Colombia? ¿Me podrían decir alguno, por favor? Derechos fundamentales. Constitución Política de Colombia, chicos. ¿Sí? Cristian, cuéntame. Te escucho, Cristian. Sí, Cristian, te escucho, Garrido. No, bueno, listo, chicos. Nuevamente la invitación que participen, por favor. Recuerden que nos vamos a enfrentar a una prueba. Si ustedes no aprovechan a resolver sus dudas en esta hora, pues no va a servir de absolutamente nada. Entonces, les estoy diciendo que en este punto, ¿sí? El IFES les está evaluando a ustedes Constitución Política de Colombia y entre eso que les evalúa está, por ejemplo, esto es vital. Léanse esto, sí, es importante. Les va a evaluar derechos y deberes que tienen ustedes como ciudadanos, fundamentales. Entonces aparece el derecho a la vida, aparece el derecho a la libertad, aparece la libertad de cultos, aparece la libertad de expresión, aparece el derecho a la honra, ¿sí? El derecho al trabajo. Entonces, es importante que ustedes hagan ese ejercicio, ir a la Constitución Política y leer fundamentalmente cuáles son esos derechos, ¿sí? De todas maneras, como les indico, yo les voy a estar compartiendo un material, pero pues es importante que por su parte investiguen o lean acerca de eso, que siempre salen preguntas de ese tipo en esta fase. Entonces es bien importante. También el IFES le pregunta a usted cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Eso es algo también vital. Mecanismos de participación ciudadana. Entonces, dentro de esos mecanismos de participación ciudadana aparece el referendo, por ejemplo, aparece el plebiscito, ¿sí? Entonces, ustedes deben tener claro esos conceptos. ¿Qué es un plebiscito? ¿Cuándo se convoca un plebiscito? ¿Qué es un referendo? ¿Qué es un cabildo abierto? ¿Qué es una iniciativa popular legislativa? ¿Sí? No es que usted se sepa el concepto al pie de la letra, pero al menos que sí tenga idea de qué es eso y con qué se come, ¿sí? Porque pues si usted le salen ahí hablando del referéndum y le preguntan a usted, ahorita vamos a ver una pregunta que tiene en cuenta eso, usted no va a saber pues cómo responder, ¿sí? Es importante no que usted se aprenda ese concepto de memoria, pero sí tenga idea de qué se trata, básicamente. Entonces, también le preguntan sobre los organismos de control, sobre las funciones y los alcances de las diferentes ramas de poder, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, ¿sí? Sí, básicamente en términos generales, en esta primera parte del IFES, en este pensamiento social,
lo que el IFES nos está evaluando es eso que le acabo de mencionar, chicos. Bueno, además de eso encontramos acá la segunda competencia que se evalúa en las ciencias sociales. Interpretación y análisis de perspectivas o de visiones, análisis de visiones, de puntos de vista. ¿Sí? Entonces aquí lo que le pide el IFES es que usted como estudiante tenga la capacidad para pensar analítica y críticamente sobre las problemáticas y fenómenos sociales, ¿sí? Para lo cual siempre se exponen situaciones como tal. Y pues a través de esta competencia se evalúan principalmente dos habilidades. ¿Cuáles son esas dos habilidades? La primera, el reconocimiento de diversas opiniones, ¿sí? Posturas e intereses. Es decir, se evalúa la habilidad que tiene usted para analizar una problemática según diferentes puntos de vista de diferentes actores sociales. Profe, háblanos en español, listo. El IFES te pone una situación en donde están vinculados diferentes intereses y además de eso hay diferentes actores, ¿sí? Entonces, fundamentada en esa lógica, de acuerdo a ese enunciado que te pone el IFES, tú debes dar una respuesta asertiva teniendo en cuenta los intereses de esos actores sociales, ¿sí? En esta primera parte. Por ejemplo, que exista un conflicto X o Y y ustedes estén en condiciones para comprender su origen, cuál es el origen de ese conflicto, entender qué buscan los diferentes actores, identificar las condiciones y las diferencias, entre sus intereses, por ejemplo. Y la segunda habilidad que se evalúa en esta competencia hace alusión a la habilidad que debe tener para evaluar fuentes primarias y secundarias. Esto ya viene más enfocado a términos históricos, ¿sí? Términos históricos. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias y secundarias, debemos estar en la capacidad de saber de qué se nos está hablando. Les pregunto, chicos, cuando hablamos de fuentes primarias y secundarias en áreas de historia, ¿a qué se hace alusión? ¿Qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria? A ver, vamos a buscar voluntarios por aquí porque están como muy callados. A ver, Giselle, si yo estoy hablando de fuente primaria y de fuente secundaria en el área o en la rama de historia, ¿qué quiere decir una fuente primaria y qué quiere decir una fuente secundaria? Giselle. Lo que tú sepas. Sí, cuéntame. Fuentes confiables, digamos, la primaria sería como la más confiables, que tienen más información. Sí. ¿Y la secundaria? Pues la secundaria sí no sé qué sería. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más diferente? Cuando hacemos alusión a una fuente primaria en historia y una fuente secundaria, ¿qué quiere decir eso? Además de lo que acaba de manifestar nuestra compañera. Stephanie Suárez, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje. Yo aquí no estoy queriendo corcharlos, simplemente estoy queriendo ayudarles y brindándoles conceptos específicos, chicos. Aprovechen, o sea, participen sin miedo, ¿sí? Estamos en un proceso, pues, de aprendizaje propiamente. Y me gustaría escuchar a Stephanie Suárez. Cuando hablamos de fuentes primarias y secundarias, ¿a qué hacemos referencia? En términos, pues, históricos como tal. ¿No? ¿No está Stephanie? Contreras, ¿estás? Fuentes primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir eso? La verdad, no sé. Listo, bien. Entonces, mire, cuando el IFAS en términos de historia nos habla de fuentes primarias y secundarias, viene a hacer algo semejante a lo que mencionó nuestra compañera Giselle,
y ella manifestaba que las fuentes primarias son como las más confiables, y en realidad, en términos históricos, un arqueólogo es aquel que se encarga de buscar en el pasado fuentes primarias, porque hace evaluación de fósiles, por ejemplo, evaluación de jeroglíficos, ¿sí? Entre otras cosas. En ese orden de ideas, la fuente primaria es la que nos permite tener contacto directo con ese acontecimiento que sucedió hace miles de años, ¿sí? Y la fuente secundaria ya vendría a ser, por ejemplo, el resultado de la investigación que hace ese arqueólogo, ese geólogo, ese historiador, que viene a ser, por ejemplo, un libro. Entonces ya nosotros no vamos a ver el fósil como tal, sino que vamos a ver el resultado en un libro, por ejemplo. Entonces, a eso hacemos alusión básicamente cuando se habla de fuentes primarias y secundarias. Y lo que nosotros tenemos que hacer es corroborar esa información, contextualizar la información que nos suministran y valorar la pertinencia de esos enunciados o esos argumentos que se exponen, ¿sí? En el IFES. Básicamente, en términos resumidos y en español, cuando hablamos de interpretación y análisis de perspectivas, nos está hablando básicamente de mirar los diferentes puntos de vista, nos van a poner una situación con diferentes actores, en una situación X o Y, en un contexto X o Y, y lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis y dar una respuesta acertada de acuerdo pues a las opciones que se nos presentan ahí. Tranquilos chicos, que yo les voy a mostrar las preguntas de este tipo pues para que ustedes ya lo lleven más a la realidad, para que ya no sea tanto teórico, sino que sea más enfocado pues a lo que van a ver en el IFES. ¿Listo? Entonces, número 3. Me permito recordar, quedan 8 minutos en esta primera sesión, entonces recuerden que si se termina el tiempo es importante que se vuelvan a conectar, ¿listo? Número 3. Competencia número 3. Esta competencia, pensamiento reflexivo y sistémico. Esta competencia se entiende como, como la capacidad de comprender la realidad social desde un punto de vista sistémico. Es decir, reconocer distintas formas de aproximarse a los problemas, ¿sí? Adentrarse a los procesos de indagación que sean de tipo flexibles y que sean flexibles y que nos permitan a nosotros hacer una reflexión de aquello que estamos leyendo, de aquella situación que se nos presenta. Entonces, profe, en términos generales, háblanos en español porque no te entendemos absolutamente nada. Listo. En términos generales, yo estoy siendo enfática en manifestar que el IFES les va a evaluar a ustedes en el área de ciencias sociales 3 competencias: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento sistémico y reflexión crítica. Nos va a exponer unas situaciones. Esas situaciones van a ser reales, pueden ser del contexto colombiano, en términos de historia, por ejemplo. Si en términos de historia de Colombia, nos habla mucho, por ejemplo, de todos aquellos acontecimientos que han sucedido en la historia de Colombia, los magnicidios o asesinatos de personas importantes a lo largo de la historia de Colombia, que el Frente Nacional, que la conquista y la colonización de Colombia, ¿sí? Que el proceso de independencia. Allí no le va a preguntar a usted fechas, como yo le había manifestado, pero sí va a exigirle a usted que usted sepa qué es la independencia de Colombia, cuáles eran los actores principales, o sea, que usted tenga una idea de qué es eso, ¿sí? Básicamente, pues en términos históricos. Se toma en cuenta el contexto local, pero también se toma en cuenta el contexto mundial, y ahí aparecen acontecimientos importantes como Revolución Francesa, Revolución Industrial, Renacimiento, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Guerra Fría, todos aquellos sucesos históricos de talla mundial y que han tenido una incidencia. Entonces ahí te van a empezar a mostrar esas situaciones y tú vas a tener que darle respuesta. Y no te van a hacer preguntas
memorísticas, pero sí te van a enfrentar a situaciones que si tú no sabes, por ejemplo, qué significó la Guerra Fría, pues vas a tener problemas, porque pues no vas a saber nada de nada, no sabes qué ocurre con eso, y tal vez, miren, a veces por pereza, ¿saben qué hacen ustedes en el IFES? Lo tiran al azar, y ahí ya están en graves problemas también. El IFES no es azar, simplemente el IFES lo que le está exigiendo a usted, además de todas estas competencias, es que usted sepa leer. Si usted lee juiciosamente, hace el análisis de interpretar, ¿sí? Pues sencillamente va a obtener buenos resultados. Pero si usted por pereza dice, ay, no, eso está muy largo, yo aquí voy a la suerte, ¿sí? Voy a marcar la D, si arriba fue la A, pues acá es la B. No, así no funciona el IFE, chicos. Si ya van de entrada con esa mentalidad, ahí ya pues están teniendo problemas y serios, ¿sí? Entonces esa es la invitación. A veces, miren, a veces el IFES es tan sencillo que la mayoría de veces la respuesta está en el mismo enunciado. Entonces es importante pues que nosotros leamos. Para eso vamos a estar haciendo unos ejercicios, ¿sí? Pero miren, acá vamos a avanzar y vamos a mirar, pues acá ya se resume todo esto que les acabo de mencionar. Pensamiento social comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación. O sea, no es que usted sepa qué es la xenofobia y que eso no lo lleve a la realidad. Eso tiene que llevarlo usted a la realidad para entender cosas reales de la sociedad como tal, ¿sí? Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales, ¿sí? Acá en la interpretación y análisis de perspectivas, contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos, comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. Y por acá abajito, pensamiento reflexivo y sistémico. Evalúa usos sociales de las ciencias sociales, valga la redundancia. Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, hay un problema, hay una situación que yo debo analizar, ¿sí? Y debo entender que esa situación que yo voy a analizar, dentro de ella están involucradas diferentes dimensiones. Ejemplo, políticas, sociales, económicas, ambientales, entre otras cosas. La misma situación puede tener diferentes implicaciones. ¿Qué va a determinar eso? Sencillamente el enunciado que le estén dando a usted. Usted ahí no va a tener que inventar nada ni imaginarse nada, solamente fundamentada en la información que le están dando es que usted debe hacer ese análisis propiamente. Y determinar, pues, si tienen otras dimensiones. A ver, la estructura de la prueba en el área de ciencias sociales está dividida en unos porcentajes, ¿sí? Pues en esta parte vale la pena mencionar que son 50 preguntas, ¿sí? 50 preguntas en el área de ciencias sociales que están divididas al azar en pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas, pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Le pueden preguntar cosas de constitución política, le pueden preguntar conceptos propios de las ciencias sociales y en ese sentido hacer alusión a más que todo a cosas históricas, pero también se toman en cuenta elementos geográficos, por ejemplo, pero más que todo se fundamenta en historia. Pero entonces en esa historia yo voy a tener en cuenta que hay una historia mundial, pero que hay una historia nacional. Entonces aquí les recomiendo, chicos, historia de Colombia. Es importante, ahí les van a aparecer unas cosas determinantes que han marcado todo esto que ha venido a ser pues la historia propiamente de nuestro país. Para eso también yo les voy a estar brindando un material. Lo único pues que ustedes tienen que hacer por su parte es leerlo. Yo voy a coger ese material y lo voy a tratar de hacerlo resumido y voy a estar compilando, por ejemplo, los sucesos o los acontecimientos más importantes de nuestro país y les voy a estar hablando de qué es. Chicos, ya se va a terminar el tiempo, entonces por favor se unen de nuevo. Este material que yo les voy a estar enviando yo ahí no les voy a exponer
todo lo que pasó en la conquista, por ejemplo, pero sí les voy a dar una idea de qué es eso y les voy a dar una idea de en qué época se llevó a cabo, pues para que usted tenga los pies sobre la tierra y sepa, cuando el IFE le coloque una pregunta de este tipo, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué se dio principalmente en ese proceso histórico? Pensamiento social vale el 30%, interpretación y análisis de perspectivas